Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buen día a día, ecotónicos, aquí, allá y en todas partes, donde quiera que la onda llegue. Aquí estamos, en el medio del mundial. ¡Ah! Así que terminemos con la joda. Adrián, ¿qué querías leer? Vamos a empezar directamente, vamos al grano, vamos a empezar con un fragmento de un libro de Bifo Berardi, Respirare, Caos y Poesía. Dice así, habla de la poesía como punto de fuga ante el sofocamiento. Dice, el poder se basa hoy en relaciones abstractas, entre entidades numéricas, mientras que la esfera de las finanzas está constituida de algoritmos que conectan fractales de trabajo precario. La esfera de la existencia está invadida por flujos de caos que paralizan la mente social y rigidizan la respiración. No hay una salida política a esta trampa. Solo la poesía, solo el exceso respecto al campo semiótico puede reactivar la respiración. Únicamente la poesía podrá ayudarnos durante el apocalipsis que ya está explotando como efecto de decenios de absolutismo financiero. Solo la poesía podrá curar el sufrimiento mental de los ingenieros y de los poetas, y podrá actuar como agente de liberación del lenguaje de la encerrona sofocante de la técnica. Hoy, Martín Pavlovsky, músico, compositor, ejecutante, actor, dramaturgo, artista plástico. Si de algún modo está convirtiéndose en una especie de tradición de este programa, invitados que cruzan disciplinas, lo cual hace muy interesante porque si de algún modo son partícipes de una ruptura del canon, ¿no? De aquello establecido que debe ser hecho de determinada manera, ya que uno en otra disciplina aprende cuestiones que no están en la disciplina que está llevando adelante, ¿no? Hablarnos un poquito de tu trabajo. Bueno, gracias por la invitación. Sí, eso que antes que pensaba, eso que decís, yo creo que además para cualquier artista o que se dedique a este oficio, digamos, es como fundamental también conocer otras cosas, ¿no? No digo dedicarse a pleno, pero sí, si uno es actor, qué sé yo, no lo digo yo, o sea, se ha dicho muchas veces, viste, que uno tiene que cultivarse, ir a museos, aprender poesía, no solamente quedarse. Inclusive vos lo ves también, yo como instrumentista a veces veo instrumentistas que por ahí son muy instrumentistas y no tienen tanta cultura, ¿no? Tanta cultura, digo, de por ahí no conocer otras cosas. Yo creo que todo eso enriquece, ¿no? Existe la posibilidad de que uno diga, bueno, te diversificás mucho, y sí, eso es verdad también, pero... ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Claro, yo una ¿viste? pregunta. Sí. Cuando vos decís por ahí, hay instrumentistas que uno los ve que tocan y que no tienen, digamos, tanto interés en la formación cultural, ¿no? Que rebalsa su expertise, ¿no? Sí. Tengo una pregunta. ¿Se nota? ¿Lo notás? ¿Lo notan en la ejecución cuando hay alguien que solo se dedica a tocar, digamos, a ejecutar? ¿Se nota que no hay, digamos... Un back. Claro.
¿Se Sí, nota? yo no sé si se podría decir, pero primero que además no es solo para mí, para los instrumentistas, es para cada artista, porque un actor podría también pasar lo mismo y que no le... El actor generalmente está más en contacto porque necesita por ahí de algunas otras cosas, pero también conozco mucha gente que dice, no, a mí la pintura no conozco, no me interesa, no sé quién es tal. Yo no sé si se nota exactamente en cómo toca, por ejemplo, un instrumentista eso, ¿no? Si es culto o no. Pienso que de alguna manera se debería notar, de alguna forma se debe notar. Pero tampoco es que yo escucho ponerle, no sé, digo, tal artista o tal intérprete y digo, bueno, no, le falta ir al museo, no, ¿entendés? No, eso no me pasa. Pero sí creo que es fundamental, sobre todo hoy en día, porque es enriquecedor. Y porque aparte, inclusive por ejemplo, digamos, antiguamente los artistas hacían de todo, ¿no? Desde la Edad Media, del Renacimiento, inclusive en el Romanticismo. Por ejemplo, cuando uno ve un concertista, a veces, ahora pasa algunos casos, pero en general, cuando le tocan un concierto para piano y hay una cadencia del piano de Beethoven, ¿no? Beethoven las improvisaba a las cadencias y dejó escrita 4 o 5 cadencias y quedó una más para tocar que otras. Pero en general, no sucede, salvo pocas excepciones, no sucede eso. Es decir, me parece que el enriquecimiento se ha ido como la vida misma, ¿no? Nos ha ido poniendo en pequeños, ¿cómo se dice? Compartimentos, ¿no? Algo de eso veo. Más que se nota, en realidad es como un barniz, ¿no? Tiene que ver además con la sensibilidad más que con la información. De pronto, lo que da el conocimiento, digamos, del medio, esto que estamos hablando, de un grado mayor de libertad, no, absolutamente. Sí, como permiso para hacer cosas por encima de lo que uno está habituado a hacer. Este es el punto. Sí, aparece la cuestión. Sí. A mí me pareció interesante algo que vos dijiste con mucha naturalidad, que artista y el oficio. Ajá. Porque yo tengo recuerdos de otras épocas en la que se le daba mucha importancia al oficio. Uh-huh. Claro, después está el tema de la rentabilidad, un poco lo que él leía ahí en la introducción, ¿no? De que hoy están muy cambiadas los contextos. Yo al revés, entiendo de que nunca hubo tanto florecimiento de artistas. Uh-huh. Oficio no sé, pero diversidad. Y puede que haya habido un Beethoven. Hoy hay muchísimos Beethovens. Sí. Viste que es un poco cuando dicen el rock ha muerto. Preguntale al Indio Solari si el rock ha muerto. ¿Qué murió el rock? El rock no murió nada, mutó. Absolutamente, no veo. Sí, digamos, hay una célebre anécdota donde dice Beethoven le dice al rey: príncipes hay muchos, Beethoven hay uno solo. Sí, Beethoven hay uno solo. Lo que hay son ejecutantes de Beethoven. Beethoven, generó sobre todo en la última época, cuando queda sordo, entra en un lugar que es absolutamente como un salto al vacío del músico. Sí. Genera una situación absolutamente novedosa que tiene que ver con su interno, porque ya casi no escucha, ¿viste? Está en una situación... No, y además, bueno, qué sé yo, estamos hablando de un caso pero excepcional. El caso excepcional, como hay tantos excepcionales y como hay tantos excepcionales hoy. Claro. No me sale hoy, pero hoy no me sale el nombre de un artista también popular que hace, es muy conocido, bueno, no me sale el nombre, pero que es un cantante, instrumentista, un pianista buenísimo, que hace cantar además a la gente. Y hoy, por ejemplo, armaba una orquesta. Jacob Kohler. Sí, ¿cómo se llama? Collier. Jacob Collier, sí, exactamente. Qué sé yo, eso es también, uno puede decir, bueno, pero este tipo es una bestia, no solo una bestia, ¿no? Sino que tiene un nivel de creatividad, de sensibilidad, ¿no? Digamos, no
creo que hay Beethovenes de alguna forma por otros lados, ¿viste? Yo lo veo absolutamente, entiendo que más allá de lo que dice Rubén acerca de la excelencia, el nivel, digamos, eso es una cosa, pero viéndolo desde otro punto de vista, el mensaje de Cristo, el mensaje de Buda, no quiere decir que hay más Buda, quiere decir que eso arraigó. Hay más Budas. Yo supongo que sí, pero no lo quiero afirmar. Precisamente, como lo ejemplo, el Buda es el número 24, Siddhartha, de encarnaciones del Buda. Digo, más allá de eso, el tema de ese tema que planteaba Debussy, de que el genio cierra la puerta, no la abre, ¿no? Llega una especie como de culminación de algo, o sea, el clasicismo termina en Beethoven, digo. Luego Wagner, digamos, que es un discípulo, ya entra en otro, como si entrara en otro espacio. Claro. Digo, con esa herencia, por decirlo de alguna manera. Absolutamente, sí. Claro. Bueno, cada uno se va nutriendo de lo, Claro. de lo que viene escuchando también en su época, ¿no? Y también es muy gracioso la historia de Bach, en ese sentido, porque Bach ha tenido tuvo como 16 hijos, se le murieron varios además, y varios fueron grandes músicos. Y cuando vivía Bach, los músicos eran más conocidos que él en un momento. O sea, se hicieron, no sobre todo ahí, sino porque fueron como creadores del clasicismo. Carl Philipp Emanuel Bach, uno de los hijos, Christian Bach era otro, ¿no? Pero te hablo de compositores que son muy buenos, pero que no, a mi entender, con toda la musicalidad, digamos, no eran el genio que era el padre, ¿viste? Que además no fue descubierto hasta que Mendelssohn revisó unos papeles y lo puso de pronto de relieve, y la verdad que hoy es como, si a mí me decís un compositor medio que no le entra ningún gol, es Bach, ¿no? Como si me pasa con Tarkovsky en el cine, qué sé yo, podría decirte Borges también en la literatura, pues sí, qué sé yo, pero me parece que es fundamental nutrirse, no solo como artista, nutrirse como ser humano, ¿no? También, ¿viste? Porque cuanto más ávido esté uno de cosas, más se va nutriendo, claro, más podés imaginar. Ahí sí creo que es digamos, sí o sea, vos decís en la forma de interpretar, no sé, pero seguramente un intérprete o alguien, no importa quién sea, digamos, que haya ido a un museo o que lee poesía o que cuando tiene que imaginar para tocar la obra, seguramente lo hace con un background mayor que quien no lo hace, ¿no? Sí, no, estaba pensando me fui al fútbol, por ejemplo, el otro día conocí un jugador nuevo del Manchester City que se llama Cherki, es un 10, ¿no? Y en el despliegue, en el espacio, uno ve, o sea, me daba cuenta que era un jugador diferente, sobre todo por el despliegue de imaginación, las decisiones que tomaba y cómo interactúa en el espacio. Después fui a buscarlo, a ver quién es, ¿viste? Cómo declara, qué dice. Y él hablaba del arte, hablaba de poesía, ¿viste? Un jugador. Entonces ahí uno se da cuenta que realmente cuando uno está cultivado, las decisiones o en el desarrollo de la imaginación se nota que toma otras decisiones, resuelve de otras maneras. Y sí. No sé, hay algo de eso que... Y si de alguna manera la creatividad tiene que ver con que uno habla con una parte de sí mismo, digo, ¿no? Claro, exacto. Desde el punto de vista práctico. Sí. Si ese sí mismo, si yo hablo con Rambo, digo, entro en una relación distinta del mundo, ¿no? Claro, Eso claro. es otra posibilidad que no es la mía, que no es la habitual mía, digamos. No porque yo lo pueda digerir, tomar esa idea de agarrar algo, sino porque me abre una posibilidad de diálogo totalmente distinta, nueva para mí, ¿no? Claro, sí, absolutamente. Y un poco esto, lo que quiero es que lo que quiero es que empieces a cruzar las actividades que haces de manera de estos yoes que funcionan en un lado, en el otro, empiecen a relacionarse públicamente, digamos. Bueno, yo, digamos, yo iba a ser médico, ¿no? Bueno, vengo de una familia de médicos,
Pero mi padre, que fue médico también y se dedicó a la medicina, también se dedicó al teatro tempranamente, ¿no? Y entonces también un poco, por diferentes cosas, mamé cosas del teatro, también del cine, porque alguien me regaló una cámara de Super 8 y empecé a filmar. Y yo iba a ser médico, pero totalmente convencido que quería ser médico. Es más, he visto operaciones de cerebro, me llevaron a ver cosas increíbles. Yo estaba convencido hasta que me topé en el exilio. Cuando mi padre se exilió, nosotros tuvimos que mudarnos y caía lo de Hernán Kesselman, que era un psicoanalista, ¿no? También muy bueno y que también estaba exiliado, ¿no? La familia, entonces nosotros caímos ahí, no sé si era el mejor lugar para caer, al lugar de otro exiliado, porque estaba lleno de libros, viste que sí, o sea, si llegabas a entrar a la casa éramos boletas por los libros que había. Pero Hernán, la familia de Hernán era muy linda casa en Matienzo, y con diferentes niveles, y tenía un lugar que vos entrabas y era como bajabas, había una alfombra blanca, almohadones y un piano blanco. Wow. ¿Viste? Y ahí yo me enganché con el piano y empecé a tocar el piano y de pronto no fue como algo muy muy mágico. Me empecé a enamorar de la música básicamente y en un momento recuerdo que mi abuelo materno me dijo que era además presidente de un banco de Calvé, o sea, socio de una bodega de Calvet, quiero decir todo lo contrario a lo que te pudiera decir él, que parecía como una persona mucho más estricta. Me dijo, si te gusta la música, yo te banco. Sí, siempre algo de eso me quedó, pobre, después murió el año de decir eso. Pero bueno, eso no sé si fue la frase esa que me incentivó, yo estaba como muy seguro, pero sí es verdad que siempre lo digo, porque debe haber algo que me debe haber ayudado, ¿viste? También, o su nivel de confianza, ¿no? Hacia algo que él vería. No por talento tanto, te diría, no es que, uy, mirá qué talento tiene, no, sino por las ganas. Cuántas ganas tiene este pibe, ¿no? Y después de ahí empecé a escuchar con un poco más, empecé a estudiar composición, que si estudiaba con el padre de Lito Vitale, o con Manolo Juárez, estaba Alberto Ure, estaba también decidiendo, pues en un momento era como una junta directiva de con quién me mandaban a estudiar, ¿viste? Que al final fue con Manolo, empecé a estudiar con Manolo, además antes había estudiado con una profesora muy buena, desconocida, ¿viste? Esa personas que son profesoras de colegio, pero que me enseñó muy bien a tocar el piano y me enseñó composición. Entonces yo ya tenía como un bagaje de pequeñas cosas, ¿no? Y a partir de ahí un poco no he parado, ¿no? No he parado también pasó que yo componía y en un momento también me agarró el bichito de querer interpretar, ¿no? Porque también fui a estudiar estudié con varios profesores, pero la última persona con la que estudié piano, mi gran profesora fue Ana Stampaglia, y no sé por qué me empezó esas cosas de decir, bueno, quiero competir en concursos, que además yo tampoco estaba para competir en concursos, porque técnicamente tenés que estar muy afilado, y yo mi técnica era relativa. Pero bueno, me fui haciendo un lugar, gané algunas cositas, y me empezó a gustar mucho eso. Y después, bueno, para hacerla un poco más ligero el viaje, después me fui a Francia a estudiar. Siempre también me gustó la pintura, ya pintaba de antes de lo del piano, ya pintaba. Siempre me gustó lo del teatro también. Y después se fueron dando cuestiones profesionales. Cuando volví de Francia, en Francia la conocí a Juana Molina, que me contrató para hacer su programa acá, y a partir de ahí un poco la actuación, después fue Alfredo Casero con Cha Cha Cha, y en un momento yo dije, bueno, me pongo a estudiar en serio, porque ganaba más plata con eso que con la música además. Entonces me puse a estudiar y a partir de ahí se abrieron un montón de
cosas. Y cada vez me gusta más estudiar, ¿no? Digo, ahora estoy estudiando filosofía en un lugar, con un sobrino mío. O sea, pintura me puse también a estudiar. Me parece que es algo que me nace. Y también que me nace, digo, que es como me es necesario, ¿no? No quiero monopolizar la charla, ¿no? Tampoco quiero que sea un monólogo. Pero sí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿En qué época vos situás esto de tu formación? Y ya te digo, hace exactamente, ahora me voy a develar mi edad, porque, y a ver, 62, ya nací en el 62 y empezó a los 14 años yo empecé con el piano. O sea que sería 62 más 14, 70 y pico, ¿no? Sí, una cosa así, sí. Esto en España. No, esto acá, acá. no, España, no, todo fue acá. España fui a visitarlo a mi padre en un momento, un par de meses, dejé el colegio un año, después volví y terminé en la secundaria. En un momento también yo ya tocaba e hice igual el conservatorio para querer tener un título, ¿no? Eso me hizo muy bien porque me conectó con muchos amigos actuales que hoy tengo, que algunos están viviendo afuera, otros acá, pero que yo creo lo bueno de esos lugares es que te conectás con gente, ¿no? No estás aislado solamente estudiando vos. Porque así como el teatro es algo muy grupal, por ejemplo, la música es grupal, pero también es bastante solitaria. Respecto a que el estudio de algo, bueno, vos lo conocés bastante, ¿no? Claro. Y sí, porque qué sé yo, por ahí uno tiene que tocar algo y se queda. Creo que es más individual, ¿no? En general la música, porque necesitas un tiempo bastante con vos solo, que no es lo mismo que actuar y pasar letra, aunque le estés solo, ¿no? Sí. Siempre hay más, el contacto con el otro es como necesario, ¿no? O sea que primero fue la música y de ahí saltaste al teatro, a la formación, porque me hablaste de Alberto de Ure, sí. ¿Podrías contarnos? Sí, claro, bueno, Alberto, yo lo conocía mucho. Alberto además en un momento estuvo viviendo en el exilio de mi padre, se puso de novio con mi madre un tiempo, y estuvo en mi casa viviendo, que era la cosa más extraordinaria que me pasó también, porque era un tipo, Ure era muy, era de las personas más graciosas que he visto en mi vida. Y con Alberto estudié primero con un alumno de él que se llamaba Juan Nasso, que después lo dejé de ver, porque se fue a México, ¿no? Después estudié con él, que eran increíbles las clases, ¿no? Eran un nivel de improvisación. Yo tenía ahí 17 años cuando empecé con eso. Pero después también recuerdo, respecto al teatro, cosas anteriores también, como ir a ver muchos ensayos de mi padre cuando era chico. Y, por ejemplo, estar con mi primo, hermano, y ellos terminaban de hacer El Señor Galíndez en el Pairó, y nosotros íbamos a ver eso, que era una obra fuerte además, ¿no? Íbamos a ver eso y nos quedábamos después de la función y les hacíamos, yo no sé qué edad tenía, ¿viste? Tendrían 9, 10, no me acuerdo, pero les hacíamos las escenas a los actores, ¿entendés? Como una cosa, como dos chicos que van y dicen, les vamos a hacer la escena nosotros, ¿viste? Mientras se cambiaban ellos y se estaban yendo. Entonces hay toda una conexión ahí, ¿no? Con diferentes disciplinas. Sí. Bueno, pero vos suponés que ese estímulo de disciplina es por lo que viviste. ¿Cómo por lo que viviste, por cómo te tocó vivir el arte. A mí me pasa algo muy parecido. Uh-huh. Yo me crié entre artistas, uh-huh. El oficio que claro. No siempre acompaña a las bondades de la sociedad capitalista, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Por distintas razones. Y yo entiendo de que a la par de que yo fui forjando una visión bastante aguda con respecto a que el arte, yo no lo veía como que una persona era capaz de solo especializarse en una actividad,
sino que el arte te iba abriendo la cabeza y la sensibilidad a otras cosas que las podías hacer o no, pero es como que avanzar en un terreno te daba como una visión más prolífica y a vos mismo te iba formando. Un poco lo que vos contás, la multiplicidad, creo que es al revés de la dirección que lleva hoy la sociedad, que busca todo lo contrario. No le importa la habilidad humana, le importa que pueda hacer algo y sobresalga. Claro, sí. Por eso digo, la cuestión individualista se ha también puesto en el arte, ¿no? Un poquito. Como digo yo en una obra de mi padre, una frase que dice, una obra del absurdo que vamos a hacer ahora, que dice, y la vida ha cambiado, todo se ha ido mercantilizado, todo hasta el amor, dice. Pero la sensación que yo tengo es que sí, que de alguna forma se han ido individualizando las cosas de una forma tal que a veces no te permiten tanto juntarte con lo demás, ¿no? Creo que está un poco algo de eso también, a la vez que esto se acelera porque el individualismo hoy te diría que es más fuerte que nunca. A la vez hay algo de que la gente empieza a darse cuenta también que, sobre todo en los artistas, que necesitan de otras cosas, ¿no? Porque también todo va a mucha velocidad. Entonces vos decís, bueno, ya en lugar de hacer un disco con 12 temas, bueno, acá hacemos un tema con un video, ¿viste? Como es que por supuesto, por un lado te estás amoldando al mercado, pero por otro lado también te estás, empezás a juntarte con varias disciplinas a la vez, ¿no? Hay algo una especie de misterio, ¿no? Respecto de la actividad de tu padre, el tema de la terapia, psicodrama. Claro. Sí, es decir, la teatralidad del drama familiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? De lo siniestro, el teatro de lo siniestro, puesto en grupo. Decididamente fascinante para mí eso, porque ocurre en la vida cotidiana, no ocurre en un escenario, digamos. Claro. Lo cual también plantea, como estábamos hablando, la teatralidad del mundo, ¿no? De alguna manera empezar a ver como si todo esto fuera una gran puesta, claro. Lo cual es una idea antiquísima de alguna manera, ¿no? Que todo esto es una ficción perfecta que puede ser interpretada, puede ser leída, digamos, ¿no? Digo, ¿cómo él lo que me fascina es el pasaje de él de esa práctica médica curativa, que es una cualidad del teatro. Es decir, claro, es una cualidad del teatro, porque digamos, el ¿cómo teatro pasar a la ficción pura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Sí, yo estuve estudiando ahora, a mí siempre me dan ganas de estudiar psicodrama, por ejemplo, ¿ves? No para dedicarme al psicodrama, sino porque me parece que claro. es un elemento. Empecé a estudiar el año pasado con mi hermana y lamentablemente por una serie, no por una serie de cosas, por una serie que tuve que hacer, no pude seguir, ¿no? Pero siempre me interesó y también empecé a leer ahí cómo mi padre se había vinculado, digamos, con el psicodrama, que es algo que trajeron con Rojas Bermúdez de Moreno. Que Moreno era yo no sabía, Moreno era una persona es europeo. Yo pensé que Moreno era alguien, me sonaba por acá, ¿viste? Y era como un húngaro, no me acuerdo de dónde es Moreno, pero... Y sé que él empezó a tener, digamos, se empezaron a dar cuenta con chicos, porque ellos lo llamaban para hacer, no terapias, digamos, terapias con chicos, y que los chicos respondían más, digamos, que había una respuesta mayor cuando eran juegos, ¿no? Cuando eran juegos, y digamos, no en ponerte en solemne y ver qué le pasa al chico y el chico, no sé qué, claro. Sino más empezar a jugar. Y en ese juego él fue descubriendo eso y no sé en qué momento trajo el psicodrama acá, ¿no? Y que tiene que ver mucho con eso. El psicodrama es... primero hay que aclarar que el psicodrama no es teatro.
¿no? Porque eso también se confunde, ¿viste? O que el teatro, pues yo me acuerdo que Alberto Bure dijo, acá no venimos a curar, no están curándose, ¿eh? Y, ¿viste? Sacó, claro, porque decir, no, porque lo que me pasa, no me importa un bledo lo que te pasa, ¿viste? Acá... sí, hay que pelar acá. Claro, acá tenés que pelar, ¿viste? Me acuerdo yo era joven, una señora que estaba en una improvisación, porque había cada loco en lo de Bure. En el grupo. No, estaba, sí, había un médico, que estaba, vos lo veías, el otro día me encontré con uno, ¿no? Una persona de esas, mayor que yo, por supuesto, ¿no? No, pero en un momento la señora estaba improvisando y se quiso ir, ¿viste? De la escena, ¿entendés? Se fue como, no, bueno, esto es no sé qué, y Alberto la agarró, le dio una cosa así y la trajo de vuelta a la escena. Sí, ¿no? claro. Era como, no, digo esto porque hay un límite. No es que haya un límite, pero creo que no es lo mismo, ¿no? No es, o sea, por un lado el teatro es curativo y el psicodrama utiliza elementos del teatro, por supuesto, para eso también, ¿no? Sí. Para que vos te veas reflejado y qué sé yo. El qué sé yo por esto además, pero para que vos te veas reflejado. Sí, lo que me llama muchísimo la atención por el punto es el tema de la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo uno puede llegar a cambiar el clivaje de cómo ve el mundo, digamos, a partir de la práctica teatral. Y es que, viste, pero vos decís respecto al psicodrama. Sí, a los dos lados, como si fueran polos magnéticos, viste, que se retroalimentan en un punto. Absolutamente, y ponele que saliendo un poco del psicodrama, ¿no? Porque Vivitela, por ejemplo, que mete a la señora de la cocina en el escenario y la ilumina y ya está. De alguna manera, digo, ¿qué pasa con ese campo donde nada está delimitado, ¿no? Este es el punto. Y es interesante, porque en realidad... yo siempre digo que, viste que así como estamos hablando de todas las artes, yo digo que todo acto es teatral. Y también, por ejemplo, todo acto es musical, para mí. ¿Viste? Cuando uno pinta y está pintando y hace algo, este gesto también es musical, ¿no? Y cuando yo digo, bueno, voy a hablar más cerca del micrófono o me alejo, también estoy armando una teatralidad, ¿no? Entonces... todo está de alguna forma ligado. Es lo expresivo. Exactamente. El campo de lo expresivo. Claro, porque esencialmente somos vibración. Y si esa vibración logra la amplificación necesaria, ahí vienen las técnicas. A partir de ahí entra la técnica. La técnica es como... Hay gente que la tiene incorporada. Cuando viste que hay confusión con el tema del talento. El talento es un valor agregado que puede o no estar, un poco lo que vos decías antes, ¿no? Uh-huh. Es como tu dedicación, tu interés expresivo, porque hay gente talentosa que no hace absolutamente nada, por ejemplo. Yo conozco. Ajá. Que no hace nada, decís en... no le interesa, ni un pomo. Vos decís, ¿este chabón por qué no toca? Gente... sí, yo tenía... Sí, con eso el pasa. Talento hay todo un viaje extrañísimo. Yo tenía una pariente que no exactamente me acuerdo cuál era la relación, creo que era no me acuerdo exactamente la relación exacta, pero era lejana, pero una persona que nos veíamos cada tanto. Tenía una voz que todo el mundo le decía, pero era como era Mercedes Sosa, ¿viste? Era una cosa increíble. Claro, y nunca cantó, ¿no? Nunca cantó. Sí, eso pasa mucho. Porque también existe la necesidad o no de querer expresarse, ¿viste? Claro. Digamos, para mí yo siempre lo vivo todo como un juego, ¿no? Para mí es lúdico todo. Y particularmente creo que los que nos dedicamos un poco a vivir de esto o intentar hacer esto más allá de... sí, vivir quiere decir que uno no está haciendo otras cosas, ¿no? Tengo la enorme suerte de, por ejemplo, más o menos poder vivir de hacer lo que me gusta, que eso ya es de una sí. Pero no vivir económicamente, digo, sino la elección de hacer lo que te gusta, porque por ahí no tenés la posibilidad de hacer lo que te gusta, por ahí no te animás a hacer lo que te gusta. Entonces todo eso es se pone muy en juego y creo que es muy, muy rico y que parte de una necesidad, como también la necesidad de tal vez
no solo hacerlo por necesidad, sino también a veces de mostrárselo a otros. Glenn Gould, por ejemplo, el pianista también tocaba mucho, pero en un momento dijo, a mí, al revés, dijo, a mí el público me saca, que me está restando a la interpretación que estoy haciendo, ¿entendés? Me pareció también un concepto muy interesante, como alguien pueda decir, lo que quiero es más sutil que le pasó solamente a Miles Davis también, que se retiraba. Claro, ¿no? Tenía como una especie de fobia a la situación espectacular, ¿no? Exacto. Bueno, claro, lo sacaba de su interioridad. Claro. Si en realidad estaba queriendo mostrar algo que, viste, cuando se hace público, no sé. Tuve la suerte de verlo. Sí. Ahora, hay algo concreto que pasa el domingo a las 8 de la noche, ¿no? A las 20 horas, sí. En Astrilce, que es una apuesta que se llama Pavlovsky por Pavlovsky, y que es una especie de multimedia actual, digamos, pero que tiene una particularidad para mí. Cuando la multimedia se considera como una suma de tecnologías de última generación, ¿no? Es decir, esa especie de fascinación por el espectáculo tecnológico que hay actualmente, de pronto hay artistas que toman el camino inverso, en donde toman el camino de la sustracción y empiezan a agarrar como esencia de lo que hacen, de los elementos que componen. De alguna manera entran en un diálogo, en una especie de diálogo crítico con aquello otro, o sea, porque utilizando la misma concepción van a una estética decididamente limpia, más abstracta, más interna, menos fascinante, digamos. ¿Por qué nos contás un poquitito de cómo armaste? Bueno, esto es algo que siempre en realidad estuvo medio ahí, pero tampoco encontraba, pues, yo tengo varios materiales tengo 5 horas de Super 8 grabadas de cuando yo era chico, entonces tengo mucho material ahí, cosas, bueno, he hecho algunos clips con eso, tenía también materiales de mi padre grabados en un contestador, ¿no? Y siempre pensé en hacer algo, pero nunca encontrás la persona, ni sabés también cómo encararlo, ¿no? He hecho pruebas, ¿viste? No, también tenés que, además también como son cosas íntimas, de alguna manera tenés que animarte a decir, bueno, agarralo vos, ¿no? Y esto es un espectáculo que armamos con Juan Manuel Correa, ¿no? Que es un director, actor, bueno, muy bueno, y empezamos a jugar con la idea de hacer esto, de hacer algo. Yo empecé a elegir unos textos, él me pidió que eligiera textos, ¿no? Porque, claro, obviamente decía que yo los conocía más y los iba a conocer más. Y yo no sé por qué fue así, pero la elección para mí de los textos ha sido muy, o sea, a mí me encantan los textos que hacemos. Hacemos 2 escenas de teatro, ¿no? De Volumnia, es una obra que se llama, poco vista, que se llama Volumnia, son variaciones de Coriolano de Shakespeare, y hacemos 2 escenas de Coriolano con la madre, ¿no? Que también es muy bueno por la relación que se está... Hay muchas cosas... Curiosamente hay algo también muy psicoanalítico en el espectáculo, ¿viste? Porque aparece el tema de la madre ahí y también en otra escena que es del Teatro del Absurdo, que se llama Somos, y también otros 2 textos que son... Uno es un texto sobre la antipsiquiatría de Cooper, que es un tipo que trajo, que era inventor de la antipsiquiatría, que estuvo acá en Buenos Aires y era muy admirado, y hay todo un relato de mi padre, porque vivía en una casona con mi padre y otros psicoanalistas, y también un relato de El Sombrero, que es un relato que él publicó en Página 12, ¿no? Que publicaba mucho en Página 12. Entonces se fue armando, yo diría, como un caleidoscopio, ¿viste? Yo lo que no quería justamente era, entre comillas, hacer un biodrama. O sea, decir, porque Juan Manuel por ahí me decía, bueno, pero ¿por qué no decís? A ver, vamos a pensar, bueno, pero ¿y tu viejo? Y entonces, ¿cómo era tu relación con tu viejo? Y yo no tenía ganas de hablar de, dice, bueno, cuando papá, ¿viste? No, digo, no, esto me suena, no tengo ganas de, no me sentía cómodo hablando así. Y de pronto se armó
algo, se fue armando como, bueno, también por tener viste que a veces los deadline, vamos, no sé por qué hablamos en inglés, pero tener una fecha de algo te obliga a ponerte las pilas de una forma muy especial. Y esto, bueno, son varios textos que son muy buenos, de Pavlovsky, de Tato, y a la vez hay todas músicas mías, hay Super 8 donde también están, vos lo ves a mi padre, ves escenas, ves cosas, ves a mi madre, ves a Susana Torremolina, ves a mi ex padrastro, qué sé yo, me ves a mí boxeando de chiquito, en fin, cosas que además al ser Super 8 también es un material muy atractivo de ver, porque es eso también, ¿no? Uno podría decir, bueno, es una multimedia, no es una multimedia donde sale un humo de algo raro y unos láser, no, es bastante sencillo. De baja tecnología, digamos. Claro, ¿viste? No una accesible a todos, digamos. Exactamente, accesible a todos. Igual todo fue mejorado, el sonido fue mejorado, ¿viste? Digamos, todo fue bastante emprolijado, pero me parece que resulta algo bastante atractivo. Yo toco el piano en 2 o 3 momentos, hacemos esas escenas, aparecen los audios de mi padre y aparecen los Super 8. Y el espectáculo dura 1 hora y yo creo que es atractivo porque porque es atractivo porque primero también ves las escenas esas y esos textos que son increíbles, para mí son increíbles, ¿no? Pero además no es difícil aburrirte, digo, no para de haber estímulo, ¿no? Esto lo vemos en Hasta Trilce el domingo que viene, ¿Este domingo? Este domingo a las 20 horas, perfecto, en Hasta Trilce, exactamente. ¿Única función o hay No, después hay otra función más el 26 de julio, también a las 20 horas en Hasta Trilce. Después hay una que tenemos... Pero son muy abiertas, de pronto sería conveniente ir en el día. Sí, porque no es que tenemos un ciclo, claro, ¿viste? Las estamos como por ahora poniendo sueltas, ¿no? Claro. Lo que me interesa mucho es, dado el relato, es el modo de articular el material, digamos, sí, porque esto también lo hablamos bastante, de cómo es que el arte contemporáneo ha dejado de lado todo el tema del programa, de cómo se programaba un espectáculo en donde la estructura era fundamental. Digamos, claro, estaba planteada, es decir, de que el tema de la unidad en el pasado, es decir, el arte clásico está planteado en que la unidad antecede a la obra. Entonces se va en busca de la unidad con un propósito, digamos. Claro. Es decir, el arte contemporáneo desarma esa concepción y empieza a plantearse de que los materiales al organizarse van generando una especie de unidad orgánica. Otra unidad, claro. Que aparece en el resultado y no en el comienzo. Entonces, allí... es como si la obra fuera una esponja en donde el observador entra por donde quiere, digamos, de alguna manera, sin ser conducido programáticamente hacia un propósito final. Eso me parece de lo más interesante, y me parece no solamente interesante, sino que me parece el sumum del arte contemporáneo. Me parece que el arte contemporáneo, el gran propósito es que el espectador ingrese a la obra, y recree, y incluso si puede en un acto casi heroico, volcar su experiencia personal en la obra, o sea, de descubrir cosas que también son de él, digamos, ¿no? Esto es una novedad total para el arte, ¿no? Y también es inevitable, ¿no? Que uno también ponga cosas de uno y vaya descubriéndose uno, ¿no? Es como el mismo material con que está hecho. Sí, a veces el tener prefabricado algo o pensar en como vos decís, en un guión o una guía o una estructura de dónde agarrarse, a veces puede servir y a veces te puede paralizar, porque al revés, no te permite mucho crear. Si yo ya dijera, bueno, esto va a ser así, ¿no? Y uno mejor que sea más deleuziano en el sentido de dejarse permeabilizar y afectar
por diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros hicimos esto, ya lo habíamos hecho, y estábamos por estrenarlo en Hasta Trilce, que lo estrenamos el 2 de mayo, y en uno de los ensayos, que vino María Ucedo, y también vino Horacio Roca, y de pronto observaron algo, ¿no? Lo dijeron, y a mí me pareció, ahora cobra más sentido todo, ¿no? Que era, por ejemplo, que es que, digamos, esto es nosotros sí, por ejemplo, en un momento agarramos como una estructura mental, no mental, en un papel, digo, y pensamos con Juan Manuel que había una ficción y una autoficción. Es decir, como si hubiera dos planos, ¿no? De hecho, sucede como en dos planos. Donde la ficción es claramente la ficción de las obras, ¿no? Y la autoficción sería donde aparecen por ahí más los relatos de mi padre, donde yo estaría más tocando el piano, donde aparece un poco más, aparezco yo como más íntimamente. Como un narrador. Un narrador. Y la imagen de Juan Manuel era como un fantasma que me invitaba, ¿no?, a pasar de la ficción a la autoficción, de alguna forma. Y si bien eso era muy lindo decirlo, y estaba ahí, no terminé. Horacio, pero no sería mejor si lo ven a él haciendo tal cosa, y de pronto tiró 2 o 3 ideas, o esa idea básicamente, y que cerró mucho, ¿viste? Entonces, si uno se deja permeabilizar en todo momento y no dice en una obra de teatro, por ejemplo, no, las cosas son así y medio son inamovibles, yo quiero esto y esto, lo puedes hacer, podrías decir, estás orquestando una sinfonía, o decir, yo quiero que todo sea así, no quiero que sea de otra forma, pero en general, si alguien te dice, yo soy más abierto a pensar, inclusive cuando trabajo con gente, democráticamente, si estamos acá los 4 y estamos armando una idea, y yo digo, che, yo tengo tal idea para esto, y vos me decís, o no sé, ponle que estuviéramos los 4, ustedes 3 ya están en la radio, pero yo digo, bueno, somos 4 que estamos haciendo la radio, yo creo que esto habría que ponerle, o habría que hablar de tal cosa, y vos me decís, no, yo pienso que no, pienso que esto para mí, gana, el que sea más fuerte la idea, gana y la lleva adelante. Claro, sí, ¿no? sí. Digamos, sí. No cerrarse, ¿no? No cerrarse, abrirse, porque es una multiplicidad de sentidos en ese sentido, justamente. Claro, siempre se impone la idea que va, se impone sola, digo, o sea, esto me interesa, el tema de lo grupal, ¿no? Todo lo que pasa dentro de las dinámicas grupales, ¿no? Sí. Y cómo cada sujeto que integra la trama grupal tiene un programa siempre, o un propósito, un proyecto, o una idea, y bueno, toda esa literatura de cómo se conjugan las fuerzas para que digamos, caiga, se dé una idea u otra, ¿no? Eso es a través de la corrupción, o no. ¿Cómo se va, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí. Yo creo que hoy está más divulgado el quehacer humano en general. Uh-huh. Digamos, de lo que yo comparo de mi época joven, ponele. Llegar a la información costaba un montón. A veces no podías llegar. Claro. O por cuestiones económicas, o porque quemaban libros, porque estaban prohibidos. Yo entiendo que ahora hay como una información genial del quehacer humano. Y después está en la sencillez con el que uno pueda tomar toda esa amplitud, porque también está el mambo de que yo vi que se han detenido muchas cosas por no llegar a la excelencia. Hoy a mí me parece que ha cambiado la visión con respecto a eso. El canal expresivo es más importante a mi ver, por lo que está pasando. Cada vez es más monolítico el mensaje del sistema. No, sí, claro. Y cada vez hay más maneras de esquivarlo, ponele, si fuera tu interés. Sí. Yo entiendo de que el interés parte de una visión, pero nunca hubo tantos anteojos. Nunca hubo tantos. Ni tanta cantidad de información. Exacto, a eso me refiero. Y el nivel de
facilidad a la que Exacto. vos decías, bueno, antes nos costaba, yo también decía, bueno, quiero estudiar tal cosa, y por ahí me acuerdo haberle pedido a mi padre que me traiga una partitura de Satie de Nueva York, porque yo acá no la encontraba, hoy haces así en el teléfono y la encontrás y la escuchás, Sí, además, sí, ¿viste? sí. Por 30 pianistas diferentes, haces lo que quieras. Que también es una ventaja, y es una grande ventaja, porque a todos nos han puesto un celular en el riñón y así estamos quedando, ¿no? También. Hay una gran novedad, ¿no? Que a mi entender la instala el jazz. Sí. El tema de la improvisación. Digo, cuando hablábamos del... el diálogo en realidad, es decir, el diálogo clásico, Sócrates, el propósito del diálogo es llegar conjuntamente a la verdad, digamos, en términos clásicos, lo cual significaba renunciar a la posición inicial que cada quien tiene, creer que la verdad la tiene uno. Claro. O sea, que en el clasicismo ya estaba esa historia. Ahora, en el arte contemporáneo, es decir, a partir del jazz, es decir, luego la música de raíz clásica también lo toma, etcétera, empieza lo aleatorio, empieza la posibilidad, bueno, allí empieza esto. Entonces, de pronto la obra ya no es la idea, a mi entender, no es la idea fuerte que es la que se consolida y organiza alrededor de todo eso, sino que la improvisación va dando una especie de organismo, el cual tiene una lógica propia, que es de eso que está ocurriendo y que no es propiedad de ninguno en lo particular que lo está haciendo, sino que somos como proveedores de noticias o de potencia acerca de algo que ninguno controla, propiamente, digamos. Claro. Y que está basado, en realidad, por ejemplo, básicamente el jazz, está basado en la escucha del otro. No se puede improvisar sin escuchar al otro, porque si no empieza un ruido que no se entiende nada. Incluso en el free jazz, donde era la libertad total, es decir, Ornette Coleman, los tipos se escuchan, pero de una manera fenomenal al otro. Hay algo ahí, ¿viste? El tema del agujero que provoca el silencio el otro, lo que habla el otro como verdadero, ¿no? Como sin ningún tipo de crítica, ¿viste? No, es muy difícil salirse del tema crítico, así, de esto de querer imponer a algo, etcétera, que estamos educados así. Digamos, claro, estamos educados para rivalizar y no para componer. Es muy, digamos, componer conjuntamente un sentido desde la nada. Sea desde una conversación hasta, tocando. Y además la improvisación que, digamos, en el jazz es como que se arma, digamos, se abre de una forma increíble. No es que no estuviera antes, como te decía, no es que no se improvisaba antes. Al revés, hasta uno podría decir, se ha dejado de improvisar en algunos casos, pero el jazz de pronto lo que hizo fue abrir eso de una forma brutal, ¿no? Claro. Y yo lo que creo es que sí, y me doy cuenta que cuando uno improvisa, yo improviso, no es que toco jazz específicamente, pero tenés que estar muy escuchando mucho lo que hace el otro, ¿viste? Y también para ver qué te tira el otro. Al igual que actuar. Claro, hoy he escuchado también a Javier Bardem en una entrevista y decía que no hay nada peor para él, ni nada más triste que el otro no esté conectado, ¿entendés? Que esté en su propia, ya tengo mi personaje y yo ya sé cómo es, ¿viste? Y uno tiene que estar respondiendo a lo que realmente sucede en ese momento. Tenés que saber la letra, tendrás que hacer esto, pero inclusive en match de improvisación, digamos, tenés que estar atento siempre a lo que sucede y a lo que te tira el otro. Y para eso tenés que escuchar mucho. La escucha creo que es algo fundamental a nosotros como seres humanos, ¿viste? Como, digamos, inclusive para las relaciones humanas. Uno no es... yo lo podría decir básicamente por mí. Yo hablo bastante, no es que no escucho, pero me doy cuenta de la importancia de escuchar, ¿no? De empezar a escuchar al otro. En todo sentido, no solamente musical, ¿no? Sino, claro. Sí.
Digo, bueno, a ver, ¿qué está diciendo el otro? ¿Qué me está diciendo? Acá el compañero que se acerca al micrófono y me está mirando, ¿qué está por ¿Con decir? qué me voy a salir? ¿Con qué me va a salir hoy? Y si no, voy a esperar con qué me va a salir. Claro. No estoy diciendo, a ver, si me dice esto le contesto esto, y qué sé yo. ¿No? Bueno, yo entiendo que en eso hay un reconfortante cambio en lo social. Hay una matriz autoritaria en toda la historia, pero yo entiendo que están empezando a pasar fenómenos que si uno le empieza a prestar atención, ¿para dónde está yendo el mambo? Porque parece, voy a decir algo controversial, por ahí nos merecíamos un Milei para entender todo lo que hace falta. Pero la vasta mayoría de la población, yo sé de entrada qué tipo de bicho enfrentamos. Fabricado por los medios de comunicación, olvídate. Era lo que tenían que poner para la actuación. Sí. Per le galerie. Eso era lo que hacía falta. Luego de eso, todos los que alentamos a Messi, estos argentinos, la banderita, que nos encanta, si nos han comido el coco con el fútbol de siempre. Como que era la actividad prácticamente que salvaba a la gente. El que lograba acertarle a la pelota. Con el teatro yo no vi que pasara eso. Con la danza menos. Hoy, todo esto de la comunicación cambió completamente el abstract. A mi ver, ¿no? ¿Cambió qué decís? El abstract. La idea general hoy cambió. Porque el escenario, viste que con esto de que pasa con la sitcom, con la gente saliendo, con este mismo tipo de espontaneidad. Antes un programa de radio era concebido como, ¿viste? Una cosa más seria, con los locutores. Hoy mirás un ratito de cualquier cosa y ya todo empieza a ser un poco eso, ¿no? Como gente tratando de expresarse y de decir algo. Sí. Hay como una mezcla también de algo medio casi vomitivo, ¿viste? Pero también se habla, porque aparte han surgido con esto. Así que esas cosas de que, ¿viste? En los streaming parece que es una cosa de que no podés parar de decir las cosas, ¿no? Claro. Que tenés que decir algo, ¿viste? Y por eso que no es a veces necesario. Y a la vez es, qué sé yo, yo creo que, por ejemplo, frente a este mundo tan cruel, pese a que la vida es una alegría enorme, es muy ingrato a veces, ¿no? Este mundo, en cómo nos lleva, y en esta crisis y en este país, con este señor que nos está, con estos señores, ¿no? Porque no es solamente Milei, es como vos decís, es la punta de un payaso que ponen, pero en realidad están siempre, ¿viste? Llevándose todo y vendiendo todo y haciendo una cosa y siendo crueles casi a propósito, ¿no? Tenemos señales. Hacemos señales. Okay, nos están hablando acá. Sí. Nos están comunicando algo. No podemos seguir hablando de eso, ¿no? Les vamos a dar pelota porque somos muy locos. Bien. Hermoso. No, por favor. Gracias. Por favor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Saquémonos una foto. Sí. Ahora nos vamos a sacar la foto allá en el... Todavía estamos al aire, así que bueno, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, Martín, por invitarnos por esta conversación. Seguramente después salgan fragmentitos ahí con las partes más jugosas, ¿no? Y no dejen de venir el domingo. Y el domingo estamos en Astatrilce. Astatrilce, Masa 177 en Astatrilce, a las 20 horas, Pavlovsky por Pavlovsky. Hermoso. Allá nos veremos. Ecotónicos, una semanita, no se pongan ansiosos. Ya llegamos, ya estamos de vuelta. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas.
Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo.